Listo, profe. Bueno, profe. Bueno, entonces ya iniciamos Sí, la señor. grabación. Bueno, buenas noches, Andrés, César Ramírez, César Reyes, Mariluz Valderrama y Sola Rellave. Sean bienvenidos a este nuestro primer encuentro del curso Enfoques Didácticos. Básicamente esta noche vamos a hablar de la unidad 1, de aspectos que tienen que ver pues como con conceptos sustanciales, importantes, de los enfoques didácticos en ambientes virtuales de aprendizaje. Me cuentan si están viendo mi pantalla. Sí, Sí, profe. Sí, profe. profe, sí, sí, la estoy viendo. Sí, señor. Bueno, a ver, digamos que el objeto de conversación de hoy es básicamente que comprendamos los enfoques didácticos y las estrategias que utilizamos desde la didáctica para el aprendizaje, mediadas por los ambientes virtuales de aprendizaje, por supuesto, profundizando en la virtualidad y cada uno de los ámbitos pedagógico, educativo, profesional y laboral. Ese es como el objeto de este curso y a lo que le vamos a apuntar a este encuentro de hoy. La idea es que vamos conversando a partir pues como de un asunto fundamental que es lo que nos ocupa, la didáctica. Eh, yo quiero iniciar este encuentro como, a ver, me parece que la educación, pues, la educación, digamos, históricamente siempre ha estado, digamos, direccionada desde la presencialidad, desde el tiempo real, desde el cara a cara, desde el encuentro con el otro, ¿cierto? En este sentido, por ejemplo, digamos que uno pues podría decir, bueno, que nos conozcamos, ¿cierto? Entonces la educación siempre ha sido tradicionalmente presencial, ¿sí? Siempre ha sido presencial. Y el asunto de la virtualidad, pues es un asunto relativamente nuevo. Nuevo en el sentido de, nuevo en el sentido de que pues ha surgido básicamente con el auge de las tecnologías de la información. Por lo tanto, mmm, por lo tanto nosotros, ese es un aspecto que tenemos que considerar, ¿cierto? Ese es un aspecto que tenemos que tener muy presente. ¿Por qué? Porque digamos que una de las dificultades que nosotros tenemos es cómo llevar al aula de clase precisamente todos estos recursos que tenemos, que nos ofrece la virtualidad. En este sentido, yo considero y me parece importante que nosotros pensemos en el concepto de virtualidad. ¿Qué es la virtualidad, cierto? No sé si ustedes se han preguntado. Hay un autor que ha trabajado mucho la virtualidad, incluso hay un documento en internet que se llama ¿Qué es lo virtual? Les recomiendo que lo lean, ¿cierto? Entonces la palabra virtual, pues nos dice Pierre Levy, que básicamente procede del latín medieval virtualis y que a su vez se deriva de virtus o virtud, ¿cierto? Y significa fuerza o potencia. En la filosofía escolástica lo virtual es aquello que existe en potencia pero no en acto. O sea, es algo que, digamos, la virtualidad, digamos que está como en una proyección, por decirlo así.
Y este autor nos dice que básicamente lo virtual no se concreta de un modo efectivo o formal. Digamos que una de las cosas que hace la virtualidad es trastocar el asunto del tiempo. Es como lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, que se mueve, que desde lo filosófico, que desde la práctica, el tiempo adquiere otras dimensiones, lo mismo que el espacio. Entonces, por lo tanto, el mismo Pierre Levy nos dice que es un conjunto problemático, el nudo de tendencias o de fuerzas que acompaña una situación o un acontecimiento, o un objeto, cualquier entidad y que reclama un proceso de resolución, la actualización. Entonces, la virtualidad, digamos que está fuera del tiempo, está fuera del espacio, pero que es real, ¿cierto? Entonces nos movemos como desde este principio. Quería pues como iniciar este encuentro hablando de ese concepto de virtualidad porque digamos que las tecnologías de la información y la comunicación, incluso todo lo que tiene que ver con lo digital, con lo electrónico, pues cambia totalmente muchos conceptos como el de velocidad, como el de tiempo, como el del espacio, como el de la inmediatez, ¿cierto? Incluso hay un libro que ojalá ustedes se puedan leer en algún momento que se llama Momo. Momo es un libro de Michael Ende, donde precisamente allí hay unas reflexiones bien interesantes sobre el tiempo. También hay un libro de Hugo Asman que yo creo que yo se los compartí en un anuncio, si no, pues yo se los vuelvo a enviar, o se los vuelvo a enviar, les mando el enlace de un libro de Hugo Asman que se llama El placer y ternura en la educación, donde precisamente en uno de los últimos capítulos también habla el concepto del tiempo pedagógico y habla el concepto del kairos, que es el tiempo, que está fuera del tiempo, por decirlo, el tiempo para vivir, el kairos, que es el tiempo para vivir, y está el cronos, que es el tiempo que nosotros, que es el tiempo cronológico, es el tiempo de la medición. Entonces hay una oposición entre kairos y cronos. Y esto es importante tenerlo en tiempo porque pues es importante tener esto porque el face to face, el cara a cara, digamos que desde lo virtual, desde las tecnologías de la información y comunicación, esto cambia esta concepción. Eh, digamos que tradicionalmente la didáctica se orienta desde el arte de enseñar, y obviamente que esto nos lo dice Comenio, donde dice que la didáctica es el artificio, lo fundamental de enseñar todo a todos. Es como lo que nos dice Comenio en su didáctica magna. Eh, y para otros, pues es un saber hacer desde la reflexión en el curso, es el camino para lograr el conocimiento. En la unidad 1 vamos a ver este concepto y también en la unidad 1 vemos que la didáctica es todo aquello que hace posible el aprender. Es un vehículo que permite poner en contexto un conocimiento, tanto metodologías como contenidos y conocimientos que convergen hacia un único fin, ¿cierto? Entonces, mire, la didáctica parte de un acto. Eh, digamos que la didáctica yo la asumo como una práctica, es decir, es poder uno utilizar diferentes estrategias en el aula de clase para posibilitar el aprendizaje. Ese es como un asunto bien importante. Por ejemplo, en uno de los documentos que ustedes tienen en la unidad 1, Abreu nos dice que la didáctica es definida indistintamente y aquí vemos un montón de definiciones de didáctica, el arte de enseñar, un artificio, una normativa, eh, un conjunto de métodos, una ciencia especulativa, otros lo definen como disciplina, otros como una rama de la pedagogía. En fin, vamos a encontrar muchos conceptos de didáctica. Yo pienso que ustedes, incluso en este documento Abreu y Gallego, que es un documento que está acá, en esta unidad 1, vamos a encontrar
que es este documento. Ellos incluso se atreven a dar una definición bien interesante de didáctica, donde ellos pues, y que la idea de ustedes es ojalá que ustedes se puedan aventurar también a dar un concepto de didáctica en los ambientes virtuales de aprendizaje. Qué bueno que al finalizar el curso podamos dar ese concepto de didáctica. Obviamente que esto es para hacerlo con el trabajo final, ¿cierto? Entonces ellos por aquí muy al final, ellos nos dan un nuevo concepto y hacen pues todo un recorrido incluso histórico de la didáctica que es muy interesante que ustedes se lo lean, pero ellos acá, sobre todo acá, ellos dan como una nueva definición de didáctica donde pues, nos permiten a nosotros aproximarnos a reflexionar sobre entonces ellos por ejemplo lo asumen es como una ciencia eh, que hace justicia y para el desarrollo de la educación. Es necesario construirla mental, teórica. Entonces, estos conceptos creo que es importante que ustedes lo reflexionen. Pero para mí, o sea, para mí, básicamente la didáctica es un saber hacer desde la reflexión. Para mí la didáctica es un saber aterrizar todo lo abstracto de la pedagogía y poderlo llevar al aula de clase, ¿cierto? Ese es como el asunto, pues para ponerlo en práctica, ¿cierto? Obviamente que es un concepto muy personal, pero que igual ustedes pueden construir sus propios conceptos, ¿cierto? Eh, no sé si hasta aquí vamos quedando claros o tienen preguntas o dudas o inquietudes. Y aquí está pues como el reto, ¿cierto? O sea, yo creo que el reto principal de nosotros, creo que es que nos preguntemos, una de las cuestiones con la inclusión y auge de las tecnologías de la información y comunicación consiste en de qué modo aplicar la didáctica mediante la virtualidad. Cómo didactizar, por ejemplo, un blog, una revista digital o el Facebook o el dispositivo celular o un recurso web gratis y llevarlo al aula. Ustedes saben que las tecnologías de la información nos ofrecen blogs, nos ofrecen una cantidad de cosas. El asunto es nosotros cómo didactizar eso, cómo hacerlo mediación y lograr que realmente sí se posibilite el aprendizaje, como expresó Shakespeare en Hamlet, y ahí la cuestión, este es el reto. Eh, entonces, ese es como el asunto, es como el reto que yo les pongo en este curso, o sea, por ejemplo, un blog realmente cómo hacer lo que sea didáctico y que no solamente sea una herramienta, un recurso. Ese es el asunto, ¿cierto? Porque es que muchas veces utilizamos, por ejemplo, el PowerPoint, que es un dispositivo electrónico, y será dispositivo electrónico y será un proyector de imágenes, pues si eso no adquiere otras dimensiones didácticas en el aula de clase, ¿cierto? O un televisor, o el celular, ¿cierto? O todo lo que nos ofrece, o una revista digital, por ejemplo, cómo lograr aprovechar todos estos recursos, o el periódico, o en fin, una cantidad de cosas que nos ofrece la tecnología, entonces cómo lograr aprovecharlas, ¿cierto? Y entonces ahora cómo sincronizar entonces la didáctica, o sea, cómo hacer que la didáctica precisamente nos ayude. Aquí la pregunta también es cómo hacer que la didáctica nos ayude realmente a generar ambientes educativos de aprendizaje, pero sobre todo ambientes educativos de aprendizaje virtuales, pues porque esta es nuestra línea. Entonces, aquí pues definiciones de aprendizaje, yo insisto por ejemplo con la de Ospina Pineda porque es una que está muy orientada desde el Ministerio de Educación Nacional, entonces por eso pues la traigo aquí a colación. Y ella nos dice que un entorno de aprendizaje, eh, básicamente los ambientes educativos de aprendizaje son entornos de aprendizaje mediados por tecnología que transforma la relación educativa gracias a la facilidad. Entonces transforma la relación educativa entre quienes, entre estudiante y docente. Y que obviamente pues está mediada aquí en las tecnologías de básicamente la información y la comunicación y que eso nos posibilita pues comunicar, pero también procesar y distribuir la información, el conocimiento, agregando relaciones educativas. Y por su parte,
un documento de Herrera Batista, que es un documento que pues enseguida profundizamos un poco, porque es bien interesante, ¿cierto? Es un documento muy interesante que creo pues que nos puede ayudar bastante en lo que queremos del curso. Eh, entonces, enseguida profundizamos un poco más porque él precisamente nos dice que el ambiente educativo de aprendizaje es un lugar de confluencia de estudiantes y docentes para interactuar psicológicamente con relación a ciertos contenidos, utilizando para ello métodos, técnicas previamente establecidos con intención de adquirir conocimiento. O sea, recordemos que la educación siempre es intencional y que todo lo que hagamos en el aula de clase pues tiene un propósito fundamental, de acuerdo a desde la perspectiva que lo estemos haciendo. Si después, por ejemplo, desde el enfoque conductista, pues hay unos objetivos, o si es desde el cognitivismo, o pues si ahorita que trabajamos mucho por competencias, entonces, o si es por objetivos, porque no es lo mismo trabajar por objetivos que por competencias, eso hay que dejarlo. La competencia es para desarrollar habilidades, el objetivo es para lograr metas. Entonces, son como cosas distintas y nosotros tenemos que clarificar muy bien desde dónde estamos trabajando en todo este proceso educativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar en un estudiante? Eh, entonces, por ejemplo, Batista, pues creo que nos hace un aporte muy importante y es un curso y es un documento que para el desarrollo del curso yo lo considero fundamental, eh, ya que pues él nos da como muchas herramientas, muchas luces, sobre estos elementos de la mediación de los ambientes virtuales de aprendizaje, que nos posibilita pues a nosotros como, irnos orientando, ¿cierto? Y él, por ejemplo, incluso nos dice que los ambientes de aprendizaje tienen como cuatro aspectos o elementos fundamentales. Uno es el proceso de interacción o comunicación entre los sujetos, el otro es un grupo de herramientas o medios de interacción, el otro es una serie de acciones reguladas relativas a ciertos contenidos, y el otro es un entorno o espacio donde se llevan a cabo dichas actividades. Entonces estos aspectos pues lo que él nos va diciendo más adelante, la virtualidad en los ambientes y pues dice por ejemplo como cuáles son esos elementos constitutivos, entonces habla de la interacción, ¿cierto? Habla de los recursos, que se necesitan, cómo aprovecharlos, de los factores físicos, también habla de las relaciones psicológicas, las cuales están mediadas por una computadora, por un ordenador, y es aquí donde las nuevas tecnologías actúan en la mediación cognitiva. Entonces, esto cómo nos ayuda a nosotros. Y hay unos elementos conceptuales que es muy importante tener en cuenta y es el diseño instruccional, ¿cierto? Porque pues para esto hay que diseñar, pues unos dispositivos de aprendizaje. Está la interfaz, es decir, pues el ambiente virtual por donde nos vamos a comunicar. Unos hablarán de un software, otras, bueno, otros y otros medios, pero el asunto es que sí se necesitan como ciertos recursos, ¿cierto? Entonces creo que este documento de Batista, lo considero pues como un asunto importante que para que ustedes lo sigan profundizando. Este es como lo que de pronto les quería compartir, y de pronto pues digamos que detenernos acá un poquito en este documento porque, por ejemplo, él por aquí más abajo nos presenta, incluso un mapita bien interesante de esos entornos de diálogo y de aprendizaje, donde se habla de modificación de estructuras, de diálogo interno, de diálogo, de diálogos con textos, con el medio ambiente, diálogos con las personas. Entonces miramos que la virtualidad nos lleva a otros planos, pero sí es importante que nosotros tengamos en cuenta, como ese cambio de tiempo, ese cambio es decir, ese concepto de tiempo acá cambia, y es un concepto que pues incluso nosotros acá estamos conversando de manera sincrónica, pero también hay un asunto asincrónico, ¿cierto?
donde por ejemplo yo comparto unos mensajes, ustedes por ejemplo me enviaron algunos la presentación, otros pues no lo hicieron y en este momento, pero la información siempre va a estar ahí y hay unas orientaciones que da el docente y vamos didactizando todo ese proceso. Eso es como lo que les quería compartir a ustedes, pero creo que aquí el reto mayor de nosotros es como esta pregunta y que pues sí me gustaría como que reflexionáramos en torno a ella, ¿cierto? Eh, la pregunta sobre la didáctica en la virtualidad es de qué modo aplicar la didáctica mediante la virtualidad, o sea, cómo didactizar, cómo hacer, por ejemplo, que un blog sea un elemento didáctico, o cómo hacer que el Webis sea un elemento didáctico, o sea, los portales gratis que nos ofrecen, las web gratis que hay en la internet, cómo hacerlos didácticos. No sé ustedes qué más han logrado profundizar, eh, porque aquí hay otros conceptos y incluso yo se los compartí y que pues aquí lo voy a buscar, pero mientras tanto sí me gustaría escucharlos a ustedes, a ver qué conceptos tienes, que han logrado comprender del curso y cuáles son las construcciones que han ido haciendo y cómo van con el ensayo además también. Los escucho. Hola. Hola, profe. Sí, bueno, los escucho. Cuéntenme. ¿Qué Bueno, profe, preguntas tienen? ¿Qué inquietudes tienen? eh, ahora logro comprender algunas cosas, porque la pregunta pues, que me hacía era esa, ¿verdad? ¿Cómo influye la didáctica para que esos medios, ¿verdad? Virtuales no se reduzcan simplemente a, a un material que está allí, ¿verdad? Sino que se pueda esos medios tecnológicos, esos avances tecnológicos que nosotros tenemos, se puedan realmente volver en espacios representacionales, así como lo habla Banet. Banet habla sobre eso, afirma que los espacios virtuales no son una representación de la realidad, sino son una inmersión en una realidad sintética. Entonces, eh, colocar eso en los espacios de aula para que los ambientes de aprendizaje no estén tan desconexos con lo que está sucediendo en la sociedad y donde los niños están como conectados con eso. Pero cuando en las clases, cuando empezamos a trabajar, se ve como esa brecha, esa distancia. Entonces es como la pregunta y la reflexión que uno se hace, ¿verdad? Cómo tratar de, como usted decía, de didatizar todas estas herramientas que hoy tenemos para que el estudiante le haya sentido, le haya significado y con ello pueda aprender, ¿verdad? Con el apoyo de la herramienta pueda aprender pues, de una manera orientada, que sea orientada y guiada por la didáctica, porque el trabajo de la didáctica es eso, y lo que entiendo de la didáctica es que ella contextualiza, ¿verdad? El saber, lo pone en un contexto para que el estudiante pueda transferir esos aprendizajes y pueda hacer unas comprensiones, pueda hacer unas interpretaciones y de allí pues, se puedan derivar conocimientos, saberes que cada vez más se complejicen y pueda el estudiante avanzar, ¿no? Es como la comprensión que he sacado de todo este proceso que estoy leyendo. Profe Carlos. Excelente. Me parece que hay una buena construcción, me parece que hay una buena, digamos, teorización, aplicación y apropiación del concepto. Porque es decir, la idea es que ustedes puedan reflexionar, la idea es que ustedes puedan construir y bueno, que digan, pues porque, bueno, el asunto es, ustedes vieron igual un curso de pedagogía, ¿cierto? La pedagogía en los ambientes virtuales, pero ustedes saben que la pedagogía es un asunto más abstracto, la pedagogía es una construcción más teórica, ¿cierto? Es una construcción desde lo científico, incluso a veces desde lo etéreo, a veces desde... Pero la didáctica precisamente nos ayuda a aterrizar y creo que tú utilizas pues eso me parece muy bonito, muy valioso, el hecho de que, bueno,
tú digas ya y vayas construyendo un concepto y digas, yo comprendo la didáctica como un asunto que nos ayuda a contextualizar y nos ayuda a aterrizar una serie de situaciones en el aula de clase. Entonces, ese es un asunto muy importante. Ojalá pues este libro está acá, no está completo, ustedes saben que Google Books no está completo, Así es. pero aunque es pues, de una didáctica universitaria, creo que sí nos da algunos elementos y yo les compartí un enlace en el último anuncio que les envié la semana pasada, donde pues precisamente allí este autor Batista, que también es de apellido Batista, Sí. Guillermo Bautista, Federico Borges y Ana Forés, ellos allí precisamente nos preguntan, bueno, ¿cuál es la función del estudiante en la virtualidad? ¿Cuál es la función del docente en la virtualidad? ¿Cierto? O sea, como qué es ser docente en la virtualidad, en estos ambientes y en estos entornos de aprendizaje virtuales, y qué es ser estudiante en estos entornos virtuales. Entonces creo que este documento, pues aquí el libro el ensayo que yo les pasé la semana pasada habla del capítulo 2. Aquí pues aquí se nos presentan las primeras partes, hay cosas que no aparecen, pero aquí les dejo como para que ustedes copien como el título del documento y lo busquen en Google Books y pues puedan leer lo que Google Books les permita leer, ¿cierto? Ese es como un asunto importante que creo que nos puede ir ayudando mucho en esta construcción didáctica en entornos virtuales. ¿Alguien más iba a hablar? Profe Carlos, quería hacer otro aporte sobre lo de la didáctica, porque Schulman habla mucho sobre eso y él dice que, o habla sobre la importancia del conocimiento didáctico del contenido, que Ujú. a veces apenas nos quedamos con el conocimiento disciplinar, pero él le da la relevancia que se merece, ¿verdad? El conocimiento didáctico en busca de eso, en busca de que la didáctica se convierta en ese vehículo que pueda generar mejores procesos de aprendizaje en los estudiantes. Y creo que eso toma más fuerza ahora con todos estos avances tecnológicos que tenemos, ¿verdad? Para mirar cómo puede operar la didáctica desde de estas perspectivas nuevas, contemporáneas, y cómo hacer, ¿verdad?, del ambiente virtual un espacio más enriquecedor para profesores y estudiantes. Hay un concepto que tú lo traes a colación y que ahorita me acuerdo de él y que pues de pronto ahorita en la presentación no hablé de ella, pero es el concepto de mediación, ¿cierto? Creo que en el documento, en el anuncio que les pasé el fin de semana pasado, creo que ahí profundizo un poco sobre el concepto de mediación. Y lo que tú estás diciendo tiene que ver con el asunto de posibilitarle el aprendizaje al estudiante. La mediación es yo posibilitar. Entonces tiene que ver con el tratamiento, con la organización, con la estructuración, por ejemplo, de un espacio, de un ambiente, porque eso es la mediación. Yo cómo estructuro, cómo organizo, cómo trato los contenidos, pero también los dispositivos, también las herramientas, los ambientes para precisamente posibilitar ese aprendizaje. Porque ¿qué es mediación? Es posibilitar el encuentro en este caso entre contenidos, entre el estudiante y entre el docente para que precisamente en esa triada es que se configure el aprendizaje. Entonces, esa es la mediación, es posibilitar un encuentro. Un puente es un medio, es una conexión que me lleva de un lugar a otro. Pero la mediación entonces es lo que posibilita pues como todas estas situaciones que me parecen pues que son como muy valiosas y que pues aquí hay unos entornos bien importantes que pues, nosotros es lo que tenemos que ir aprovechando. No sé si hayan otros aportes y si hayan preguntas sobre el ensayo, cómo van, qué dudas tienen, qué inquietudes tienen, o si todo está muy claro. No sé si tengan más aportes y si con este pues, se les va posibilitando a ustedes como se les va clarificando que el asunto acá, la pregunta pues debemos resolver en este curso es como lograr, por ejemplo, que un recurso que nos ofrece la web, que nos ofrece el internet,
pues cómo volverlo didáctico, porque pues un periódico yo lo puedo volver didáctico, o sea, algo, todo lo digital que nos ofrezca, los blogs, los foros, en fin, un montón de cosas, los mismos correos, o el celular, pues porque ya los celulares creo que no sé si a ustedes les pase, pero ya el celular hace parte del paisaje de un aula de clase, los mismos portátiles. Hay estudiantes ya en muchos casos que llevan el portátil a la escuela, aunque a veces pues, no, esto no es muy frecuente todavía, pero son situaciones que nosotros tenemos como que ir analizando y que el asunto es cómo didactizarlos y aprovecharlos para facilitar el aprendizaje. No sé si vamos quedando claros o qué dudas tienen o qué inquietudes tienen. Porque los aportes de César, creo, César Reyes, pues me parecen muy valiosos. No sé, Marilu, si te tenía que decir algo, Sol, César Andrés, Ramírez. César, César Ramírez. César Ramírez, pues. Ok. Eh, Profe, una pregunta. ¿La mediación puede ser la mediación que hace el docente o la mediación misma que parte de la didáctica, de la construcción didáctica? ¿Se puede dar de las dos formas o es una sola? eh, pues a ver, finalmente quien activa todo, quien orienta todo, pues, porque quien le da sentido a la didáctica es el El docente. profesor. Y quien le da sentido a la tecnología, pues es el profesor. O sea, es que el profesor es como como el que va, es como el director de orquesta, por decirlo así, porque eh, acuérdense de una, incluso la mediación está muy abordada y ojalá ustedes puedan leerla, porque quien más profundiza, quien más le da sentido a la mediación, recuerden que es Vygotsky. Incluso para Vygotsky el profesor es un mediador. Acuérdense de, de la postura de Vygotsky, que Vygotsky lo que nos plantea es precisamente la zona de desarrollo próximo. ¿Y qué es la zona de desarrollo próximo? En esa zona de desarrollo próximo el docente es fundamental, porque el docente es quien guía, es quien orienta al estudiante. Mm, es quien acompaña, incluso hay unas palabras muy importantes como el acompañamiento, como la guía, como la mediación. Entonces, en Vygotsky el asunto es muy importante y ojalá ustedes puedan leer el concepto de mediación desde Vygotsky, donde ahí aparece lo psicológico, donde ahí aparece el lenguaje como una parte fundamental en esa mediación, eh, porque el lenguaje en Vygotsky es muy importante para construir precisamente aprendizajes y símbolos y representaciones en todo este asunto del aprendizaje. Entonces, ojalá también ustedes puedan leer, pues yo les compartí un documento de Gutiérrez Pérez y Prieto Castillo que habla de la mediación pedagógica, pero pues voy a buscar algunos conceptos que yo tengo de mediación y se los comparto, pero que son extraídos es básicamente desde Vygotsky, ¿cierto? Entonces, Vygotsky, digamos que es quien más logra como clarificarnos el concepto de mediación en la educación y como para tenerlo más en cuenta. No sé si logro clarificar, César, tu pregunta. Claro que sí, profe. Claro que sí. Bueno, no sé si entonces logramos clarificar, pues como íbamos sincronizándonos y adentrándonos un poco más en el asunto de la didáctica en los ambientes virtuales de aprendizaje. Y creo que este es el reto en este curso, o sea, cómo didactizar y cómo
cómo hacer que todo lo que nos ofrece la web, aprovecharlo, ¿cierto? Y en esto va a ser el trabajo final, que ustedes cojan un elemento y a partir de allí hagan una propuesta didáctica. Ese elemento lo didacticen y lo y construyan un buen texto, que esa va a ser la propuesta final, ¿cierto? Entonces ya en esto les aparece el trabajo final, para que pues vayan pensándolo de una vez como cuál de estos recursos, cuál de estos dispositivos van a pensar y le van a dar pues como toda una estructura didáctica. Bueno, y sobre el ensayo, pues bueno, yo creo que ustedes ya pues creo que tienen experiencia en escribir en ensayos o no. Creo que ustedes ya pues en ese sentido ya están o no, o tienen alguna duda. Porque pues digamos que el ensayo es que cojan como este contenido de la unidad 1, el documento que a ustedes les gusta si quieren profundizar en uno de estos recursos que le ofrece la unidad 1, y a partir de allí pues construyan una tesis, es decir, asuman una postura, construyan un planteamiento y luego argumenten el asunto. Entonces, no sé si pues ustedes pueden escoger, hay unos documentos ahí bien interesantes, hay unas reflexiones muy interesantes, por ejemplo esta que les compartí ahorita, ese recorrido histórico por la didáctica, las concepciones de didáctica que se hacen acá en este documento, que lo hace Herrera Batista, que parece, no, este no, es este, que está acá, ¿cierto? Y el de Camillón pues también es muy interesante, o sea, creo que hay unos documentos bien importantes y pues yo también les he ido aportando algunos, por ejemplo, pues los que les compartí en este anuncio, que se los mandé creo que la semana, no sé si fue viernes o sábado que se los compartí, y donde les comparto pues como mensajes acá. Entonces está apuntes didácticas aquí también pues, y les comparto algo de Batista. Entonces ahí hay pues como algunos elementos que para ustedes creo que son importantes y creo que este documentico es muy bueno, o sea, ojalá puedan pues como leer y aprovecharlo, porque pues lean lo que pues Google Books les permita leer, ¿cierto? Pero es un asunto bien interesante. No sé si tengan más preguntas, más dudas o más inquietudes, o todo está muy claro o todo está muy enredado, no sé. Cuéntenme a ver. Sol, qué bueno escuchar tu voz. Mariluz, qué rico escuchar tu voz. César, qué bueno sería escucharte. Y Andrés, qué bueno sería escucharte. Hola. No. Adelante, Sí. Sol. No, adelante Mariluz, yo estoy un poquito dispónica esa primera. No hay ningún problema. No, profe, todo está muy claro. De pronto en las lecturas que... A mí me gustó mucho el documento de Delgado y Salgado. Me parece que también plantea estrategias muy interesantes, como con respecto a la relación que podemos hacer entre las estrategias tradicionales que siempre las hemos manejado en el aula y las actuales, ¿cierto? Entonces, cuando yo me ponía a leer el documento, yo pensaba, muchas de esas cosas se hacen, ahora la idea es integrarlo a la virtualidad, ¿cierto? Y habían cosas que uno lo puede hacer mucho más constante de alguna manera, y que que nos aportaría pues como mucho para dinamizar las clases. Lo que pasa es que de todas maneras, como decía por ejemplo César, hay que contextualizar los entornos, ¿cierto? Y aunque uno considere, pues uno habla de pronto a nivel de universidad, es muy posible que todos los muchachos manejen su computador personal, sus celulares, pero en unos ambientes o en algunos lugares del sector educativo oficial no todos los muchachos tienen ese acceso, ¿cierto? Entonces hay que mirar también la oportunidad y cómo se
clases teniendo en cuenta las falencias de pronto económicas que puedan tener en el momento los muchachos. Pero era muy rico, a mí me gustó muchísimo más ese documento, con todo el respeto, pues me pareció muy interesante como las cosas que habían, sin dejar de reconocer que lo que Herrera propone también hay cosas muy interesantes. Entonces uno empieza a condicionar las posibilidades del cambio. Yo pienso que también es un reto muy grande para nosotros como docentes el darnos a la idea de aprender muchas cosas que los muchachos nos enseñan, porque ahora son ellos los que tienen más facilidad en el manejo de muchas herramientas que nosotros a veces desconocemos. Entonces yo tengo que reconocer que muchas veces ellos han sido los que me han colaborado para algunas cosas que todavía estoy nula. Recuerden que... Ajá, sí, sí, Marilu, sigue. Entonces es muy rico como también la idea de estar nosotros en el aprendizaje. Igual nadie está completamente educado para lo que está haciendo. Entonces el ir como constantemente en ese aprendizaje a mí me parece muy interesante y por eso también en parte escogí como esta línea de profundización porque quiero aprender más, ¿cierto? Entonces todas esas cositas, a mí me pareció muy interesante todo el trabajo y todos los documentos que hasta el momento nos ha compartido profe. Y cuando hicimos la presentación, usted me compartió un texto de una publicación, de un artículo de periódico, y ahí había también cosas que a mí me llamaban mucho la atención, porque a mí me inquieta mucho, y usted lo sabe y se lo cuento a los compañeros, la parte del ser en esta situación de la virtualidad. Entonces, como la parte se deja como de sentir, se vuelve la gente insensible, o qué pasa con esa otra parte del ser humano, no solamente el conocimiento, sino el ser de la persona. Entonces, el testigo que usted me compartió también me llamó mucho la atención, porque ahí hacían énfasis en que es bueno, o sea, es bueno utilizar las herramientas, pero cuando usted las sabe utilizar, cuando no las sabe utilizar, es mejor no hacerlas. Entonces, casi que continuar con una educación tradicional, digámoslo así, porque de cometer errores o de poner en duda el conocimiento que yo como profe estoy transmitiendo, es mejor a veces no utilizar algunas herramientas tecnológicas. Tenemos que ser muy cautos, muy analíticos en lo que vamos como a utilizar para dinamizar las clases. Sí, el asunto es planificación, ¿cierto? Es planificación. Y obviamente que pues es para ti, pero obviamente que todos lo pueden leer porque, o sea, se les publica a todos. Entonces ojalá pues puedan leer como esas interacciones ahí que yo logré tener con quienes se presentaron, ¿cierto? Hay un asunto muy importante que a ustedes no se les puede olvidar y es que recordemos que la tecnología es asincrónica, ¿cierto? Y que este es un asunto y que nosotros somos los que le damos sentido a esta tecnología. Y bueno, yo les voy a compartir un texto también de Hugo Asman, donde precisamente habla del kairos, tiempo de vivir, y el cronos, el tiempo medido, ¿cierto? Entonces, ese es un asunto bien interesante y como les digo, la idea es pues que ustedes puedan aprovechar todos estos recursos y lo otro que les iba a decir es que claro, ojalá pues, porque en los colegios es claro que en las escuelas y en muchos contextos en los que estamos no siempre se tienen las mismas posibilidades de aprendizaje, pero en los colegios pues sí hay salas de informática e incluso pues en muchos colegios regalaron tablets y están por allá como archivadas y es como aprovechar todo eso, ¿cierto? Ah, bueno, y lo otro que les iba a decir cuando ahorita está hablando Mariluz es que miren, hoy en día nosotros estamos como también clasificados por generaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros somos de la generación X, o al menos pues yo. Ustedes, pues creo que algunos también de ustedes también pueden estar ahí. Hay otros y nuestros estudiantes con quienes estamos interactuando últimamente, pues recuerden que están los centennials, que son los del fin del siglo pasado, que de todas maneras a ellos ya les tocó la tecnología, aunque ellos estaban empezando, ¿cierto? Y también están los otros que también, y ahorita están los millennials, que son del fin del siglo pasado, y están los centennials,
que son los de este principio de siglo, y ellos obviamente que tienen otras dinámicas, ellos tienen otras prioridades, tienen otros estilos de vida, y nosotros somos migrantes de la tecnología y nuestros estudiantes son nativos de la tecnología. Entonces esas son cosas que de una u otra manera también nosotros la tenemos que pensar y reflexionar, ¿cierto? Y son retos para nosotros, y eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros somos más apegados, la gente de ahora no. A nosotros nos gustaba tener casa, conseguir nuestra casa, a los de ahora no. O sea, son concepciones, visiones de la vida que también tenemos que pensarlas. Entonces hay que repensar también la educación desde esa perspectiva. Listo. O sea, la educación también hay que mirarla desde ahí, porque a lo mejor la virtualidad nos lleva, lo que les decía ahorita, la virtualidad nos ha llevado a replantear el asunto del espacio físico. Los MOOCs, por ejemplo, hay muchas empresas ya que ya no requieren profesionales, sino que ellos mismos la forman. Por ejemplo, Google, Facebook, y así hay otras empresas que lo están haciendo. Entonces son situaciones que tenemos que pensar y que pues pienso que esta línea nos puede posibilitar eso. Entonces piensen en los MOOCs, ¿cierto? O sea, hay unas líneas de educación que son mucho más, entre comillas, light, mucho más rápidas, y que eso también hay que pensarlo. ¿Listo? Bueno, si no es más, ha sido un gusto encontrarnos, conversar con ustedes, y pues creo que el próximo encuentro yo se los estoy compartiendo esta semana, creo que es la próxima semana. Listo. Por allá como jueves o no me acuerdo. Entonces yo les comparto el próximo encuentro para que estén pendientes. Y bueno, creo que el ensayo ya lo tienen que mandar. ¿Cuándo? ¿Esta semana o la otra? No me acuerdo. Hoy, profe, era hoy. Hoy era el día del ensayo. Sí. Ah, bueno. Entonces esta semana ya les habilito la otra actividad, listo. Pero de todas maneras, la otra actividad es vayan pensando en una propuesta didáctica. ¿Qué es eso? Que hagan una propuesta didáctica, piensen en qué recurso, en qué dispositivo lo van a hacer. Yo les paso, creo que entre mañana y el jueves les habilito la tarea, pero básicamente les doy la pista de lo que tienen que hacer, ¿vale? Dale, profe. Claro que sí. Listo, profe, muchas gracias. Listo, feliz noche y qué rico encontrarnos. Muy chévere el espacio. Que descansen bastante y muy bien. Gracias. Gracias, Gracias, profe, profe. Gracias igualmente. por los Que aportes. descanse. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias, chao. profesor, también está. Feliz noche. Chao.